Eduardo Koopmans anunció que enviará una carta a la presidenta electa Michelle Bachelet con el objetivo de detallar el proceso en la institución tras la salida de Francisco Lavé. Además dijo que daría un paso al costado en caso de que las futuras autoridades hagan un nuevo censo en el 2016, tal como lo habría anunciado la presidenta electa. Recordemos que esa fue una de las promesas de campaña. Vamos a ahondar en este tema y conversamos con el ex subdirector de Infraestructura y Censo del INE, Orión Aramayo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Macarena. Encantado de estar acá para poder responder las preguntas que surgen. Sí, claro, tantas dudas que hay también respecto a este trampado proceso, ¿cierto?, del censo 2012, donde ya finalmente hay dos diagnósticos que entrega la Comisión Externa y la Comisión Interna, y también una decisión por parte del director del INE. ¿Qué te parece finalmente la decisión que toma el señor Koopmans? A ver, yo leí la conferencia de prensa y el documento que entregó Koopmans en el INE, y me parece una muy buena autocrítica y reflexión. El tema que está en cuestión acá es el siguiente. La planificación, y no importa si es para el INE o para un censo, la planificación en general parte desde lo que se quiere. Y en los gobiernos lo que se quiere son efectos políticos. Hoy día tenemos dos situaciones políticas. No decir que se politizó la discusión, pero tenemos un informe o una evaluación de los expertos internacionales que era lo que este gobierno quería escuchar. Y tenemos, por otro lado... Es decir, no repetir el censo. No repetir el censo, que lo que estaba era bueno. Y por otro lado, tenemos una situación de descrédito y de falta de fe pública en las instituciones como el INE. El INE tenía 200 años de censo irreprochable. Y hoy día... cuando uno dice, van a hacer un censo sobre los cráteres de Marte, que lo haga el INE. Cuando ocurre eso, como cultura popular, tú tienes una institución en descrédito. Y lo que entiendo es que el próximo gobierno que va a asumir dice, nosotros queremos queremos recuperar la confianza en las instituciones públicas y vamos a hacer un censo abreviado. Entonces nosotros como técnicos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos corresponde? Si se quiere hacer un censo intermedio, perfecto, pero no como una solución parche, sino como un cambio al sistema estadístico. Francia hace censos cada 5 años. Usemos el sistema estadístico francés, que también lo usan los canadienses y una serie de otros países. ¿Y qué fue el mayor ejemplo que dio el señor Koopmans? Exactamente. Esa es una alternativa. La otra alternativa es decir, ¿sabes qué? Además, la medida de Koopmans de usar el 2020, o sea, usarlo en el 2020, es súper buena porque nosotros estamos desfasados con respecto al sistema estadístico latinoamericano. Porque así se alinea, ¿cierto?, con los protocolos de Naciones Unidas. Eso es... Todos los países latinoamericanos hacen en los años terminados 0. Los 10, 20, 30, 40, y nosotros lo único que estábamos con 2 años. Entonces, yo lo que creo que en esto hay que ser serio. ¿En qué sentido? En que efectivamente hay muchas comunas que van a verse perjudicadas por el efecto del Fondo Común Municipal. Porque el Fondo Común Municipal se distribuye según la población que tenga las comunas. Y una comuna pequeña que tiene 10.000 habitantes y tiene 1.000 menos, debido a un censo no con toda la precisión que quisiéramos, se ve afectada en su ingreso. ¿Usted cree que eso podría pasar entendiendo que, de acuerdo a lo que dijo el señor Koopmans, es que los problemas del censo 2012 van a ser resueltos a lo largo del año 2014? Sí, pero eso se va a hacer con extrapolaciones que no tienen que ver con la realidad concreta de una comuna como, por ejemplo, Puerto Cisnes, en la cual está distribuida en 18 localidades perdidas en la isla, donde si son 400 o si son 500, para el censo es nada, pero para esa gente les cambia la vida en cuanto a los recursos que recuperan. ¿Qué es lo que yo propondría como técnico? El censo, cuando uno habla de un censo, no son, Macarena, un censo, son 9 censos. Lo que deberíamos hacer es, más que un censo... Eso por la cantidad de preguntas. Es el censo demográfico, el censo social, el médico de salud, el censo de establecimientos y lugares comerciales, el censo de hogares, me falta un par de censos. Si tú me preguntas, yo creo que donde más la fe pública tiene duda y donde más puede afectar en las políticas públicas y sobre todo en tema de pobreza es censo de hogares, censo de vivienda, censo demográfico y el censo de establecimientos y locales comerciales. Si nosotros pudiéramos hacer esos 4 censos, ahora el 2016, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que tienen mucha experiencia en las encuestas de hogares y en la encuesta de vivienda, podríamos recuperar sobre todo la confianza en que esos datos son buenos y nos sirven para distribuir los bonos, distribuir los apoyos a la supresión de la pobreza, programa Puente, etcétera. Por lo tanto, lo que usted propone es un cruce entre la propuesta de la presidenta electa y lo que señaló el señor Koopmans. Yo no he escuchado
apreciado la fineza, el detalle de lo que propone el nuevo gobierno, pero debo entender que si hablan de un censo abreviado, más que no es poner menos preguntas, sino que podríamos, en vez de hacer los 9 censos que normalmente se hacen, decir, hagamos 4, que son los que más afectan a la superación de la pobreza, al mejoramiento de las condiciones de la gente que más lo necesita. Por lo tanto, usted, de acuerdo a esta opinión que usted entrega, de alguna manera no tiene confianza en cómo se van a resolver los problemas del censo 2012, ya que usted de alguna manera indica que el 2016 podríamos reparar en la fe, ¿cierto?, en la confianza del INE y hacer este censo abreviado en estos puntos específicos. A ver, es que en esto no tiene que ver con lo que ahora pasó, sino en lo que viene pasando. Antes de iniciar la entrevista, usted me preguntaba, ¿cuándo dejé de trabajar en línea? Yo salí en julio del 2010, y en julio del 2010 todavía no se iniciaba el trabajo de censo como tal. Eso quiere decir que 2 años antes del censo todavía no estábamos trabajando en el censo, y todas las recomendaciones internacionales te piden que a lo menos trabajes con 5 años, con 5 años de anticipación. De aquí al 2016 nos faltaría tiempo. Sí, pero en el caso de vivienda, hogares y establecimientos, existen instituciones que permanentemente trabajan con eso. Existe la encuesta de hogares, existe la encuesta de vivienda y existe la encuesta de establecimientos comerciales e industriales que se hacen permanentemente a través de una unidad del INE. Por ende, existen elementos que te permiten trabajar con eso. Además, en términos de costo, Macarena, yo creo que eso es súper importante. Originalmente, la idea que hayamos desarrollado junto con el PNUD, junto con CELAC, junto con varios expertos a nivel internacional para hacer este censo, era hacerlo con el Consejo de Rectores de la Universidad Chilena. Las 25 universidades tradicionales chilenas pertenecen al Consejo Nacional Estadístico. Y lo que pensábamos es que en vez de gastar dinero en capacitar a una empresa de capacitación que capacite a cualquier persona que quiera un trabajo, era crear los ramos de censo en las carreras que más los necesitan: geografía, educación, historia, psicología, sociología, antropología. Esos estudiantes, cuando sean profesionales, van a trabajar con esos datos. Por ende, el ahínco, las ganas y el esfuerzo que van a poner es mayor. Si gastábamos el dinero en crear los ramos en las 25 universidades, teníamos 250.000 estudiantes que por la nota y por hacer un muy buen trabajo del país podían hacerlo. Segundo, no imprime los papeles, no haces papeles. ¿Qué haces? Te puedo garantizar que hay más de un celular por cabeza en todos esos estudiantes. En los celulares lo usas como instrumentos para hacer eso. No gastas un peso. Con el riesgo de que la tecnología significa eso. El riesgo es cero, porque Nokia está trabajando en Brasil hace más de 10 años con censo con celulares. Y trabajamos con todas las empresas distribuidoras en Chile y todas garantizaban un 100%. Ellos trabajan cotidianamente con encuestas a través de celulares. Yo quisiera preguntarle también, y avanzando en favor del tiempo, por las declaraciones del señor Koenmans, quien él ha dicho que ha tenido reuniones con cercanos a la presidenta electa, pero que le gustaría presentar precisamente su propuesta, y en el entendido de que si es que se realiza un censo en el 2016, él dar un paso al costado. Y él pone el ejemplo del exministro Espejo cuando se implementó el Transantiago y cómo de alguna manera eso dañó la imagen del exministro. Él pone ese ejemplo. ¿Qué le parece a usted esa opción? Yo creo que él ¿Es arriesgado hacer un censo en el 2016? Él es un hombre de academia y un hombre muy serio. Y yo creo que él ha llegado a una convicción, y en esa convicción evidentemente él está poniendo su dignidad. Yo creo que es muy buena la opción de decir, sabes que yo estoy convencido que no es necesario y no es factible hacer el 2016 y me la juego por el 2020, anticipando 2 años, y si eso no es aceptado, yo no puedo. Es lo mismo que me pasó a mí. Si nosotros no hacíamos todos los cambios tecnológicos, metodológicos necesarios, yo no me podía hacer cargo de algo que no iba a funcionar, y así fue. Yo creo que es la forma que los profesionales de buen nivel, y sobre todo por la tradición de formación profesional que tiene Chile, debemos responder. Por lo tanto, ¿es arriesgado hacer un censo en el 2016? Es arriesgado, pero yo creo que es mucho más arriesgado distribuir bonos, distribuir dinero a los municipios, tratar de superar la pobreza con información que no te da confianza. ¿Este censo 2012, pese a todas las mejoras que se le puedan hacer, de alguna manera no va a entregar confianza? Yo creo que no entregó confianza. Yo desde un principio siempre dije que no era necesario hacer otro censo, y yo estoy convencido que un censo completo sería una ridiculez y sería
innecesario, técnica y económicamente innecesario. Pero sí creo que es fundamental para recuperar la fe pública y para que el INE recupere la confianza, es que el problema de hogares, de pobreza, de vivienda, en el aspecto demográfico, para las comunas más pequeñas, sí hagamos un ajuste, y eso no necesariamente un censo abreviado, sino que de los 8 censos, hacer 4 censos y concentrarnos en eso, y tenemos experiencia y yo creo que hay condiciones, porque con eso podemos construir políticas públicas en los próximos 10 años con la certeza y la confianza. Pero el señor Koopmans dice que con las cifras que tenemos son útiles para poder diseñar las políticas públicas, por eso es que él le indica que no es necesario realizar otro censo, que sí se pueden diseñar políticas públicas con las cifras que entrega el censo 2012 y esperar y planificar de buena manera el censo del 2020. Macarena, está claro, pero cuando la gente ya no te cree, cuando es parte del comidillo cotidiano y es parte de la cultura del chiste chileno, oye, no, que lo cuente el INE. No sé, ¿cuánta gente va a ir a Brasil? Pero lo dijo el INE. Cuando se transforma en eso, yo creo que es muy serio. El INE, el Banco Central, la Contraloría General de la República son baluartes que debemos conservar y debemos reconstruir. Si se ve dañada nuestra imagen del INE en este minuto, tenemos que reconstruirla. ¿No te imaginas, Macarena, cómo están los funcionarios, los 5.000 funcionarios del INE, que trabajan directa e indirectamente, cómo están cotidianamente cuando llegan a sus casas? Yo creo que tenemos una responsabilidad interna y externa con respecto al INE. Hacemos en favor del tiempo porque me quedan pocos minutos. ¿Qué pasa con la conciliación censal? Que, se va a definir en un par de meses más con qué organismo van a realizar la conciliación censal. En la conciliación censal se trabaja tanto internamente como con otros ministerios. Tú tienes datos que son permanentemente, que abastecen la base estadística o el sistema estadístico censal, como son los nacimientos, las defunciones, las migraciones, y con eso tú vas ordenando. Además existen fórmulas, principalmente de origen francés, que te permiten, a partir de datos demográficos históricos, reconstruir. En estricto rigor, cuando tú haces una encuesta que abarca el 10% de la población y está territorialmente bien distribuida, lo que te va a dar como resultado es muy cercano a la realidad. Es muy cercano a la realidad. Por ende, a través de metodologías tú puedes construir, no importa cuán malos sean los datos, construir bases generales. El problema está en la particularidad. El problema está cuando un municipio, por ejemplo, Puente Alto, debido a los errores que se cometió en el censo del 2002, aparecía con menos población que Maipú. Y durante 10 años recibieron menos dinero, menos beneficios, menos apoyo económico. Y fue exclusivamente un error. Y fueron 10 años que todo el mundo sabía, por los antecedentes que tenía, por los datos vitales de los hospitales, de los nacidos vivos, etcétera, que tenía más población y no se podía corregir. Entonces, en esos detalles es cuando tú tienes que corregir, y por eso está el tema de los censos intermedios. Con la conciliación tú vas a tener un sistema estadístico general comparable con los otros países, bastante bueno, pero en la particularidad vamos a tener problemas. Bien, pues vamos a seguir atentos porque por supuesto que lo del censo va a seguir generando noticias. Macarena, solamente para terminar, quisiera como mensaje, yo creo que la responsabilidad que tenemos como país es, uno, un censo autónomo, o sea, un INE autónomo, con las mismas características que tiene, por ejemplo, el Banco Central, que tenga un apoyo internacional con los principales países que son referentes, Alemania, Francia y Canadá, y que además modernice el censo. Yo creo que el censo tiene que ser con los estándares que Chile se merece y se ha ganado. Yo creo que ese es el mensaje. Y el próximo gobierno lo que tiene que ver, junto con Koopmans, es crear un INE que, no solamente a través del censo, sino a través de su refundación, gane la confianza de la nación, porque son parte de las instituciones pilares fundamentales de nuestra República. De todas maneras, nos quedamos con esas palabras. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en CNN Chile. Gracias, Macarena.